Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos de nuevo haciendo un vídeo que los tenía un poco abandonados. Que la verdad que el vídeo de la bruja me dejó una cierta resaca después de esa hora y media que ustedes pudieron ver hablando de brujas, pero claro, detrás de eso hay un montón de trabajo que no se ve y la verdad que me saturó un poquito todo esto del canal y quise tomarme unos días de descanso o por lo menos que volvieran a tener la ganas de enfrentarme a la cámara y de poder hablar con ustedes de estas cositas mías que tanto me gustan, de los libros raros y de terror. Así que aquí estoy de nuevo y creo que el motivo por el que he vuelto, o por lo menos lo que me ha dado el chip un poco para saltar de nuevo, es este problema que ha surgido estos últimos 3-4 días entre varios compañeros de la comunidad que la verdad que me apetecía hablar un poco o dar una pequeña opinión acerca al respecto que la verdad que creo, o por lo menos para mí es necesaria compartirla con ustedes. Así que para allá vamos, que al fin y al cabo es mi canal y me apetecía hacerlo. Nada importante, solamente quiero darle todo mi apoyo, todo mi cariño, todos los abrazos que pueda darles a Laura, a Ivy Clementine, a Nelly del Mundo Forbi, a Mikey de su canal de Mikey y como no también a María de Cumbres Clásicas. Creo que somos creadores de contenido, nos encanta comunicar, nos encanta transmitir la pasión que tenemos por los libros que adoramos, sea cual sea el género que cada uno de nosotros defendamos. En mi caso, por ejemplo, me dedico siempre a hablar de libros de terror y eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor lector, sino que yo he optado de manera voluntaria por hablar de este tipo de literatura porque me gusta, me entretiene, me divierte. No la considero que sea peor literatura que cualquier otro estilo o género, creo que cada cual lee lo que le apetece y eso lo convierte en un lector igual de válido que cualquier otro. Y en definitiva creo que todos nosotros que nos encargamos de transmitir esta pasión que tenemos por la literatura debemos quedarnos un poquito fuera de todas esas guerras innecesarias en donde la única diferencia que hay entre nosotros es nuestra educación, nuestra cultura, nuestro bagaje y sobre todo hay algo que no se me quita la cabeza y que tengo que soltarlo aquí porque si no, no puedo empezar a hacer este vídeo. Señores, tratemos de ser empáticos con los demás. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ponernos en la piel de la otra persona y experimentar lo que ha sentido. Yo soy una persona blanca, heterosexual, estoy conforme con mi género, con mi identidad sexual y soy incapaz de rechazar todos los sentimientos que puede tener una persona por sentirse de manera diferente con todo lo que ha podido sufrir a lo largo de su vida. Y entiendo cada una de las reivindicaciones que hacen esos colectivos acerca de la necesidad de tener un exponente, una representatividad en la literatura. La verdad que creo que es necesario, creo que no molesta a nadie. Creo que tachar a esta gente de censores en esta sociedad que vivimos es estar un poquito equivocado de la dirección en donde va todas estas historias. Creo que hay que ponerse en su lugar, hay que entender de esas posturas que ellos intentan defender. Creo que saliendo del ámbito literario, películas como pueden ser el plan La Pantera Negra o la Capitana Marvel son muy necesarias para los niños que se puedan ver representados en este caso en el cine. Pues lo mismo tiene que pasar en la literatura. Eso no implica que a ti, si no te gusta ese tipo de literatura, no la leas, si no quieres ver esa película, no la veas, pero es necesaria que en una sociedad como la que nos encontramos, con tanta diversidad, con tantas personas completamente distintas entre ellas, pues tenga un cierto referente. Al menos lo que quiero para mí, lo que quiero para mis hijos. A mí me encanta que mi hija vaya a ver Wonder Woman y salga privada del cine porque por fin puede ser ella la heroína y creo que no le hace ningún mal al resto de las personas. Dicho esto, solamente quiero decirles que un abrazo fuertísimo para Laura, un abrazo fuertísimo para Mikey, por supuesto para Nelly y también para María. Yo creo que se ha entendido bastante bien las cosas que habías dicho en tu canal y que nos hemos dejado llevar todos por una vorágine innecesaria. Creo que somos creadores de contenido, podemos opinar diferente y eso no implica que se forme esta guerra tan absurda que yo creo que está más entre nuestros seguidores que entre nosotros. Así que un abrazo fuerte a todos, pongámonos en el lugar de las otras personas. Somos creadores de contenido, vamos a divertirnos con estas cosas. Vamos a hablar de libros de terror, de estos que no van a ningún lado. Yo sé perfectamente que este tipo de literatura es lo que es, pero a mí me divierte, a mí me hace feliz y creo que todos en esta sociedad lo que intentamos es ser feliz sin hacer daño a nadie. Así que vamos a dejarnos de guerras, de tonterías, de todo este tipo de cosas. Estamos aquí para divertirnos. En este caso vamos a hablar de libros de terror y que cada cual haga lo que les apetezca con su vida, con su manera de encontrar el ocio y con su manera de ser persona, porque nadie está en la piel del otro. Así que un abrazo enorme para todos ellos. Creo que no merecían el machaque que se han llevado durante estos días. Creo que cuando una persona tiene que dejar las redes sociales por todo el acoso que se le sufre a nivel de comentarios innecesarios, pues estamos muy equivocados. Aunque bueno, esta sociedad es la sociedad de las redes sociales, así que también tenemos que ser conscientes de ello. Un abrazo a los cuatro. Vamos a empezar con las cosas que nos importan, que son los libros de terror.
Y bueno, vamos a hablar de libros, que es lo que nos apetece, es para lo que ustedes vienen para acá. Y aunque no he leído demasiadas cosas, sí he leído las suficientes como para rellenar aquí un poquito el vídeo y mostrarles esas lecturas que la verdad que la mayor parte de ellas son recomendables con ciertos matices para que haya alguna que es para verla. Y bueno, durante este tiempo me he podido leer Entre los muros de Crickle Hall de James Herbert, que es el escritor de La archiconocida de las ratas. En esta historia nos vamos a encontrar a una familia que decide mudarse a una casa que tiene una pinta siniestra, chunga, en donde, indagando un poco en el pasado, se dan cuenta que fue un refugio para los huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, y que esta familia pues decide intentar abandonar un pasado un poco traumático dentro de esa casa, aun sabiendo que todo lo que hay alrededor de esa casa pues es siniestro, oscuro, misterioso, y que al principio del libro ya empiezan a pasar cosas así de estas que te dan muchísimo escalofrío y que te dejan el culo bastante torcido. La verdad que es un libro muy divertido, que se pasa volando a pesar de las 700, 800 páginas que tiene. No dejan de ocurrir cosas que, bueno, tampoco es que sean nada que no hayas visto en cualquier otra historia de terror. Es decir, casa encantada con niños. Ahí vas a encontrar todas las cosas que uno espera en esas casas encantadas con niños. Apariciones fantasmales, ruidos extraños, violencia un poco de ese tipo de violencia que cuando tú la lees dice váyanse rápidamente de su casa y ustedes no lo hacen. Y todo tipo de tópicos que te puedas imaginar están dentro de esta historia. Es decir, desde que tú empiezas la novela sabes perfectamente lo que ha pasado, pero es muy divertida y eso la verdad que se hace de agradecer cuando la novela sea tan grande. Si lo que estás buscando es una historia de fantasmas clásica, pura, llena de momentos bastante aterradores y que no son de esos que están en la mente de una persona, sino que realmente los protagonistas de la historia están viviendo ese tipo de momentos. Tienes espiritistas, tienes demonios, tienes todo lo que quieras, está aquí metido dentro entre los muros del Crickle Hall, y eso hace que la novela sea muy entretenida y que la verdad que se la recomiendo, porque la verdad que en ese momento que estaba que no me apetecía leer demasiado, pues me cayó esto y me cayó de una manera bastante rápida. Es muy divertido, es James Herbert, no es el mejor escritor del mundo, pero cuando se pone a hacer cosas como esta, pues te entretiene, que al fin y al cabo un libro de terror si no entretiene, pues creo que falla. Así que la recomiendo bastante, Entre los muros de Crickle Hall. La siguiente de las historias que pude leer fue La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay, que es ese escritor del que todo el mundo está hablando porque es como de las personas que pueden ser las dignas sucesoras de Stephen King, porque las historias que está escribiendo hasta ahora pues son bastante adictivas y aterradoras, y que la verdad que está siendo bastante acertado con sus propuestas. Yo he de decir que cuando leí Una cabeza llena de fantasmas me pareció un libro muy entretenido, muy eficaz, pero que tampoco me parecía nada del otro mundo, y sin embargo en esta cabaña del fin del mundo sí me he encontrado a ese autor que estaba buscando, del que todo el mundo hablaba y que conseguía transmitirte a lo largo de sus historias esa emoción, esa tensión, ese terror en un momento dado, que es lo que yo he andado buscando. Este libro a mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Le he dado, no sé si le llega a dar las 4 o las 5 estrellas, creo que 4, porque hay alguna cosita a lo mejor que me falla un poquito, pero se los recomiendo encarecidamente. En cuanto al argumento de la historia, yo les recomiendo que hagan como yo, métanse directamente a leerla sin leer ni siquiera la sinopsis, porque, bueno, no sé si te la estropea demasiado, pero creo que es mejor entrar directamente sin saber nada. Tan solo hay que decir que en esta historia nos vamos a encontrar a una familia, una pareja de homosexuales que tienen una hija y que deciden pasar unas plácidas vacaciones en una cabaña ahí en medio del lago, de la naturaleza, aislada de toda sociedad, en donde pasar unos días idílicos. Y que de repente la cosa se tuerce cuando aparecen 4 personas que tienen que hablar con ellos y comunicarles un mensaje que es un pelín inquietante y que va a ir directamente al núcleo del amor que sienten el uno por el otro. Creo que no voy a entrar nada más, creo que a partir de ahí todos los acontecimientos que van a ocurrir son bastante tensos, inquietantes. A mí la verdad que es que no pude parar de leer la historia hasta que vi un poco ese desenlace, que es un desenlace, me parece fantástico. Y que sobre todo lo que consigue Paul Tremblay en esta historia, que es una historia compleja, es ponernos en el punto de vista de cada uno de los personajes que van a aparecer en esa historia, para que a ti como lector sea imposible posicionarte acerca de lo que está haciendo uno u otros personajes, y que seas tú como lector el personaje que trate de pensar qué harías en esa situación. La verdad que esos libros me encantan, esa capacidad que ha tenido Paul Tremblay en esta historia de plantearte una serie de preguntas morales muy interesantes
y que nos definen un poquito como personas. Me ha encantado, la verdad que estoy muy contento con La cabaña del fin del mundo. Les recomiendo que le echen un vistacito y cuanto menos sepan de ella, pues mucho mejor. Y que se planteen ciertamente qué harían ustedes en el caso de cada uno de esos personajes, los que sean positivos, los que sean negativos, pero todos ellos tienen su cosilla. La verdad que me ha gustado muchísimo. La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay. Finalmente he podido hacerme con los 2 volúmenes de de En las montañas de la locura. Esta edición, que es preciosa, es la mejor edición que tengo de esta genial obra de Lovecraft. Y antes, voy a dejarlo aquí porque pesa un montón. Antes que nada quería decirle a la editorial, a Minotauro, que estas cosas de publicar un libro ahora y publicar el otro a los 6 meses, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Que a ver si les podía ver el detalle. Y aunque sé que querían sacar un poquito de dinero y publicarlo en 2 volúmenes aparte, pues háganselo un poquito mirar. Dicho lo cual, para mí es el mejor modo que uno tiene para acercarse a este relato tan complejo de Lovecraft que es En las montañas de la locura. No sé si ustedes lo han leído, es el relato, digamos, más conocido que ha tenido el genio de Providence, pero que no es precisamente el más accesible para nuevos lectores o incluso para los lectores que disfrutan mucho del genio. Pues meterse en las montañas de la locura hay que hacerlo con cierta paciencia, tranquilidad y sabiendo que te vas a adentrar en un mundo bastante complejo. Dicho lo cual, cuando te metes a ver esta edición en donde cada una de sus páginas está ilustrada y te vas haciendo una idea de exactamente en dónde te estás metiendo, pues es imposible no divertirse y experimentar lo que experimentan estos exploradores a la Antártida que se están metiendo en unos berenjenales que ellos no esperan. Para todo aquel que quiera conocer lo que es el horror cósmico, los mundos de Lovecraft, está ahí prácticamente resumido todo en una obra, aunque eso implica pues dar un salto de fe, tener toda la paciencia del mundo, pegarte prácticamente 1 hora caminando por en medio de la Antártida, recorriendo las cuestiones geológicas del campamento que tienen que preparar estos exploradores, de ver historias como qué tal está el clima, cómo se puede escalar una montaña como este. O sea, miles de datos geológicos que lo único que van a hacer es demostrarte lo bien que preparaban las novelas Lovecraft, pero si van un poquito más allá y van avanzando en la historia, van a ver lo profundamente, nunca mejor dicho, desarrollado que tiene toda la mitología Lovecraftiana, toda la mitología del horror cósmico dentro de esta historia, que creo que es fundamental para entender todo el universo que ha creado Lovecraft. Y la verdad que mira mi carita de imbécil porque me ha encantado esta historia. Tengo que decirles que esta es la 4ª o la 5ª vez que he intentado leer esta historia porque no podía con ella, porque yo cada vez que me metía a leer aquello decía, es que no vamos a ningún lado. Pero créanme que por fin le he podido disfrutar al completo. Toda la fama que tiene es absolutamente justificada. Y eso sí, si pueden conseguir una edición como esta, pues con dibujitos, que es más fácil pues para poder leer este tipo de historias, pues creo que es muy de agradecer. ¿Le tengo que recomendar a Lovecraft? Pues no, saben perfectamente que es uno de mis escritores favoritos y esta historia demuestra el genio que pudo haber sido este hombre. Así que si tienen la oportunidad y las perras para gastársela en un relato tan fascinante como este, no duden de hacerlo. Creo que me ha encantado y que se lo recomiendo pues encarecidamente, como no, a quien no le va a gustar En la montaña de la locura. Bueno, a quien no, a cualquiera que lo lea sin tener mucha idea, pero a mí me ha encantado. Después conseguí un ejemplar de una novela bastante peculiar. Esta no la he conseguido en físico porque creo que se podría decir que es tirar el dinero, básicamente. Hay una novela de México que es muy conocida que se llama Cañitas, de Carlos Trejo. Es muy conocida porque entre todos de la comunidad y entre todos los lectores de México, pues creo que ha sido uno de los libros de terror más leídos de todos los tiempos, pero al mismo tiempo es una de las novelas más criticadas de todos los tiempos. Para poder entender la importancia de esta historia hay que ponernos en el contexto de los años 90, si no recuerdo mal, aquí puedo estar patinando un poquito, en donde este Carlos Trejo pues decide contar sus experiencias vividas en la casa de Cañitas, en donde han sucedido una serie de sucesos paranormales y ha implicado en estos sucesos a la muerte de ciertas personas queridas para este escritor. Todo esto implica que este escritor, Carlos Trejo, termine adquiriendo muchísima popularidad con este libro y empezando a protagonizar entrevistas y programas de televisión dedicadas a lo sobrenatural, a lo extraño. Un Iker Jiménez, pero allá en México, con toda la popularidad que eso representa y con toda
la inquietud y el terror que supone pensar que todo este tipo de acontecimientos pues son reales. ¿Qué pasa? Que no eran reales, que era todo inventado, era todo ficticio, las personas que habían fallecido en la historia pues habían fallecido por causas naturales y todo lo que había contado este Carlos Trejo en la historia pues era absolutamente falso, y a partir de ahí se empezó pues a crear esa demonización acerca de este personaje y a ponerlo un poquito en su sitio. ¿Qué pasa? Que todo eso está escrito dentro de este libro que es Cañitas, en donde nos va a contar cuáles fueron esos acontecimientos, y la verdad que todo lo que pasa en esa casa pues es como para llevarse a temblar. Pero falta un pequeño detalle que añadir a esta pequeña historia, y es que Carlos Trejo no es escritor. Y cuando tú te pones a leer esa historia es un auténtico despropósito literario, narrativo, ortográfico. Es decir, no hay nada que se sostenga en esa historia. Pues la verdad que está horrorosamente escrita. Yo a ustedes les invito, si tienen la posibilidad, a acudir a cualquier copia que encuentren por ahí y le echen un vistacito a un párrafo cualquiera, así al azar de que la obra, y vean qué manera tiene este hombre narrado, donde la verdad que mi hija, con 16 años, ahora 17, pues tiene historias muchísimo mejor estructuradas, y que la verdad que es muy lamentable que se llegue a publicar una obra como esa. Y no es solo eso, sino que los acontecimientos que nos narran Cañitas son tan excesivos que terminan por abrumarte y dejar de tener todo tipo de interés, puesto que es imposible. Una persona que haya sufrido todo ese tipo de cosas es imposible que siga adelante. Estamos diciendo que a los 2 capítulos ya hemos visto posesiones demoníacas, hemos visto exorcismos, hemos visto apariciones, poltergeist, gritos desorbitados, muertes, un cementerio indio, un sacerdote oculto por allí que está haciendo como apariciones fantasmales. Si todo eso lo pones ahí en cada capítulo, llega un momento en que dice, te has pasado 3 pueblos. No tiene ningún tipo de pausa dramática que haga que empatices con esos personajes. A pesar de que el propio autor habla de ellos, que son sus familiares, sus amigos, su propia esposa, pues tú ves que ahí no hay ningún tipo de sentido que pueda justificar este tipo de novela. Y solamente se las recomiendo que las lean como la curiosidad que supone el leer ese tipo de historias en la época en la que se leyó, y cómo puede ser capaz de sugestionar a todo un país. Porque ahora es muy bonito hablar y criticarlas con el tiempo, la distancia, sabiendo que todo es una coña, pero en aquel momento la gente se impresionó mucho con la historia, y como suceso pues no deja de ser bastante entretenido. Yo terminé el libro, a pesar de que a los 2 capítulos ya decía que esto era un despropósito, pero me resultó bastante interesante el ver cómo somos capaces como comunidad, como sociedad, de creernos estas patrañas y que al final nos afecta a nuestra propia conducta. Y por supuesto no se puede criticar a Cañitas ni a Pueblo de México, porque aquí en España tenemos a Iker Jiménez, que está haciendo pues exactamente lo mismo. Dale, lo he dicho. También me he podido leer injertos de Francisco Santos Muñoz, que es un compañero de Instagram al que llevo conociendo desde hace muchísimo tiempo, y en el que tengo cierta simpatía hacia él, porque todos los textos que suele escribir él en su perfil de Instagram, se recomiendo que vayan a buscarlo, pues la verdad que siempre he empatizado con su manera de narrar la historia, y sobre todo su manera de escribir poesía, en donde en cada uno de los versos que él va escribiendo pues se le nota mucha rabia, mucho corazón, muchas ganas de expresar sentimientos que a lo mejor cara a cara no te lo va a hacer, pues él lo vuelca todo sobre sus versos, y la verdad que no son versos absolutamente complacientes, sino son todo lo contrario. Es algo agresivo, es algo violento, es algo precioso, porque me parecen en todo momento versos sinceros. Si no conocen a Frankie Le Marchand, yo les recomiendo que lo descubran, porque pese a la fachada que tiene, esa imagen tan agresiva, es una de las personas más cultas con la que me he cruzado en estos mundos virtuales de las redes sociales. De hecho, cada vez que yo hablaba con él acerca de la cantidad de libros de terror que tengo, es cómo me gusta a mí este tipo de literatura, yo siempre me he quedado embobado al ver el conocimiento que tiene este hombre acerca de la literatura, no solo del de terror, sino de todo tipo de género. Tiene un bagaje cultural y literario que ya quisiera yo para mí, y en definitiva hemos tenido conversaciones muy largas a través de internet, en donde hablamos de todos estos temas que tanto nos gustan y de la vida en general. Pues como les digo, este hombre se dedica a leer mucha literatura de terror, a comentarla y a debatirla con la gente afín, pero al mismo tiempo, en cada una de esas publicaciones que él suele tener en Instagram, pues se dedicaba a escribir ciertos sonetos, ciertos versos, cierta poesía libre, en donde tú veías todos los miedos, todos los males, todas las cosas que le han ocurrido en su cabeza, pues veías como
Él se sinceraba de esa manera y aquellas personas que estaban dispuestas a adentrarse en esos mundos tan complicados que es el de conocer a ciertas personas a través de sus versos, pues encontrábamos allí auténticos tesoros. Él era muy reacio a publicar en físico todo ese tipo de sonetos y ese tipo de poesía, pero al final se animó y este es el resultado. La verdad que si le gusta la poesía, si le gusta adentrarse en el alma de ciertas personas que son incapaces de comunicarse abiertamente y lo hacen a través de las letras, pues creo que es un libro precioso. No es poesía de amor, o sí es poesía de amor, pero de un amor absolutamente diferente al que uno puede esperar, y no puedo dejar de recomendarlo. A mí me ha encantado esta pequeña historia. No lo sé, tengo mi corazoncito y a mí cuando veo a personas que son auténticas pues siempre me suele gustar. Así que Injertos de Francisco Santos pues ha sido una sorpresa, a mí al menos me ha gustado muchísimo. Bueno, y hasta aquí ha llegado este resumen de lecturas, que como ven no es nada abundante. Aún me faltan por comentar otros 2 libros que reseñaré, pero yo creo que los haré de manera individual. Desde que tenga un huequito quiero hablar de ellos con más detenimiento, porque me han gustado especialmente y porque uno de ellos es de un amigo y me apetece muchísimo traerlo aquí para que lo conozcan. Vuelvo a decirles que vamos a ponernos en la piel de los demás, que no todo el mundo tenemos la suerte de tener una vida privilegiada como la que tenemos. Aquí donde me ven yo soy un enfermero, soy padre de mis hijos, hago esto los ratitos libres que tengo y lo hago con todo el cariño del mundo, sin mayores pretensiones que la intentar de entretenerme a mí sobre todo y a ustedes si les apetece seguir viéndome estos vídeos. Creo que intentar entrar a trapo y meternos con la vida de los demás sin tener ni idea de las cosas que pueden haber pasado, pues es cometer el error. Somos lectores, creo que somos personas bastante racionales para no entrar a trapo en estos juegos absurdos en donde todo es blanco o negro. Creo que hay grises tan bonitos que merecen la pena descubrirlos, y pónganse en la piel de los demás, que la verdad que merecen la pena. Me despido ya, espero no tardar tanto en hacer el siguiente de los vídeos, porque la verdad que últimamente ando bastante liado y ya los niños salen del cole y ya empezamos otra vez con todo el trasteo veraniego. Los 3 pilares de siempre con estos vídeos de YouTube: denle a me gusta si les apetece o compártanlo, pues ya sería la leche, porque entonces ya le da muchísima más visibilidad, y comentarios, que ahí tienen todos para intentar hablar un poquito de esto, de los libros de terror o de los temas que a ustedes les apetezca, que bueno, para eso estamos. Les recuerdo también que tenemos por ahí la página de Instagram, donde sigo haciendo los montajes así un poco chuscos que se me ocurren, y el TikTok, que me estoy pasando pipa por allí porque es un mundo absolutamente fascinante si consigues adentrarte y adaptar tu cabeza a lo que supone los vídeos cortos de 5, 10, 15 segundos que no tienen nada que ver con esto de YouTube. Me despido ya, un abrazo a todos, sean felices mis niños, intenten disfrutar de la vida sin mayores preocupaciones y adaptarse a las circunstancias que hay, y nos encontramos en el siguiente de los vídeos. Un abrazo a todos.